Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas de nuestra amada iglesia de Quilpue Los Carreras. Continuamos aquí en nuestro estudio de oficina abierta y también vamos a seguir estudiando acerca de esta oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Esta oración que nos ayuda a nosotros también a saber cómo acercarnos a Dios. Eh, una de las cosas que también a veces nos cuesta al principio, cuando nosotros comenzamos nuestra vida de comunión con el Señor, es saber cómo hablar con Él. Y a veces es ahí donde, no sé si decir que cometemos errores en la oración, porque lo más probable es que no nos han enseñado profundamente acerca de esto, o no hemos buscado tampoco nosotros de nuestra parte aprender más de esto. Pero una de las cosas que de pronto hacemos es no orar correctamente. Y eso incluso lo dice la palabra del Señor, que a veces erramos en la oración y por eso es importante que se nos enseñe. Y nuestro Señor Jesucristo se dedicó a enseñarlo, se preocupó a que los discípulos aprendieran y también se preocupó de que quedara todo esto escrito para que nosotros siguiéramos aprendiendo. Estuvimos entonces nosotros analizando a esta primera parte en donde nuestro Señor Jesucristo nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Hablando acerca de que cuando nos acerquemos a Dios, nosotros hablemos de nuestro Dios como si fuera un Dios Padre, en el que nosotros profundizamos y entendimos que nuestro Dios es un Dios paternal, un Dios que no es lejano, un Dios al que nosotros no nos sentamos como si nos sentáramos con un jefe a hablar de ciertas cosas, pero sin nosotros poder revelar todo lo que está dentro de nuestro ser. Al contrario, es con Él con quien podemos acercarnos en intimidad y entender de que Él nos ama como Padre y nosotros debemos abrazarle también como si fuera nuestro Padre en intimidad. Pero la palabra del Señor sigue enseñándonos aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en esta oración modelo. Y vamos a volver a leer Mateo capítulo 6, versículo 9 por esta ocasión, para seguir avanzando. Y la palabra de Dios dice así, abran sus Biblias. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí nos vamos a detener, porque en esta continuidad de nuestro estudio vamos a hablar acerca de esta parte en donde nos enseña nuestro Señor Jesucristo a decir que santificado sea tu nombre. Ahora, la pregunta sería, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo vamos nosotros a santificar el nombre de Dios? ¿O a cuál nombre se refiere? Y en respuesta yo estuve ahí buscando un análisis de cómo podríamos de forma sintética decir qué significa santificar. Y ahí encontré uno que me gustó y que se adapta muy bien a lo que nosotros queremos llegar, que es que santificar significa apartar algo de lo común y tenerlo por algo especial. Apartar algo de lo común y tenerlo como algo especial. Entonces, lo que nos da a entender esto es que nosotros, por lo tanto, no debemos usar el nombre, en este caso de Dios, como algo común, sino con aprecio, respeto y reverencia especial, que nos enseña ahí la palabra del Señor en algunos textos que vamos a ir también analizando. Y también teníamos la pregunta, decía, ¿a cuál nombre se refiere? Y entonces aquí nosotros vamos a introducirnos también en una parte importante que tiene que ver con el tema de santificar, pero que también trae su derivado especial, que tiene que ver con la santidad o con un Dios que es santo. Y ahí nosotros vamos a hacer referencia una vez más de uno de los nombres y de los atributos de nuestro Dios, que nuestro Dios es santo. Ahora, primer punto. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, estamos describiendo a la persona de Dios. Y aquí entonces nosotros vamos a seguir analizando en una parte muy pequeña de estos estudios que nuestro Dios tiene un carácter, y ese carácter en esta ocasión, que es la que estamos estudiando, vamos a ver de que nuestro Dios tiene un carácter santo. Y aquí viene entonces también esta palabra que se nos enseña también cuando nosotros comenzamos nuestros primeros pasos,
acerca de la santidad, ¿cierto? Pero ¿por qué se nos enseña de la santidad? Porque nuestro Dios es santo y la connotación que tiene la palabra santo es, o el significado es, apartado de. Y ahí entonces nosotros obviamente involucramos apartado de qué? Apartado de el pecado, apartado de la maldad, apartado de lo que en este caso Dios es en su perfección. Y Él nos enseña y nos comparte, porque este es uno de sus atributos compartidos, que es nosotros también vivir en santidad. Cuando hablamos acerca de que estamos nosotros describiendo a la persona de Dios en un mundo en el que es realmente demandante hoy en día, sobre todo, eh, un nombre o el nombre de alguien pareciera que tiene en cierto grado una importancia. Nosotros lo vamos viendo constantemente hoy en las redes sociales, en la televisión o en todos los medios de comunicación, que el nombre de alguien siempre tiene que resaltar. Entonces, por ejemplo, en algunos países donde el nombre de un gobernante, por ejemplo, es conocido, es fuerte, porque ese nombre es el que va a determinar en cierto grado o determina el diario vivir de un país. Imagínense. Hoy sabemos que el nombre, por ejemplo, de un artista, de un político, de un músico, de un escritor, de un deportista, por ejemplo, llega a ser una especie prácticamente de marca de venta o de marketing, como se le llama. Eh, y, y detrás de todo eso entonces hay también admiración, hay reconocimiento, hay seguimiento, ¿cierto? Por ejemplo, hoy las redes sociales eh, aportan a la juventud el que alguien te tiene que seguir y de alguna forma tú tienes que demostrar por qué te están siguiendo. Y como que la gente vive de eso, del like o del me gusta, para poder ser reconocido en alguna medida o sentirse reconocido también. Yo no sé cuál es la intención de cada uno de ellos, pero en definitivas cuentas hay alguien que se va a identificar con eso y lo va a seguir, porque hay un nombre de por medio. Pero cuando nosotros pensamos en esto, por ejemplo, nos damos cuenta de que estos tipos de nombre o estos tipos de personas que en cierto modo se hacen reconocidos va a determinar, por ejemplo, cuánta autoridad o cuánto poder hay detrás de él o de ella. Eh, Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido impulsados a comprar algo más llevado por la marca o por el nombre que pueda tener, que a veces fijarnos muy muy profundamente en la calidad, ¿cierto? O a veces nos engañamos también pensando que esa va a ser la calidad, que el nombre le va a dar la calidad al producto. Bueno, nuestro Dios no tiene nada que ver con todo eso, está muy muy lejano a todo eso. Eh, Él no anda detrás buscando en alguna medida ser como casi como clamando por el ser reconocido o el tratar de demostrarse o mostrarse así para que todos puedan reconocerlo como casi una necesidad apremiante. Al contrario, él nos muestra esta parte de su carácter como una parte importante de él y que además nos invita a que nosotros también podamos vivirlo. El nombre de Dios posee en sí mismo una naturaleza, y aquí nosotros nos introducimos en esto, una naturaleza santa. Eh, Su nombre no va por un tema de marcas ni de reconocimiento o que las personas busquen una forma de poder hacerle seguimiento. Al contrario, su naturaleza le hace a él mostrarnos a nosotros quién es él. Y en esta ocasión entonces nosotros vemos a un Dios que es santo. Por ejemplo, ahí en Isaías capítulo 6, versículo 3, nos revela o nos muestra ahí una de las grandes revelaciones también de parte de Dios con respecto a su carácter, que se lo revela a este hombre que en una época de su vida él ya era un profeta de Dios, pero en una época un poco difícil de su vida tiene este encuentro personal grande con nuestro Dios, en donde Dios mismo se le revela, y ahí es donde entonces nosotros vemos uno
de los llamados que se le hace a este hombre, pero donde se ve una muestra de excelsa y sublime del cántico, o un cántico en donde aparecen aquí entonces los ángeles diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Entonces, esta declaración que hacen los ángeles demuestra entonces una parte del carácter de nuestro Dios, que es 3 veces santo. Aquí lo caracteriza como 3 veces santo, es decir, tiene una connotación importantísima. Y aquí nosotros podríamos sumar que quizás tiene que ver con la Trinidad, o también podemos ver de que Dios fue santo, es santo y será por la eternidad santo. Cualquiera sea la opción que nosotros veamos de esto, nosotros debemos entender que en esta declaración está mostrando entonces el carácter de nuestro Dios, que Él es apartado de, que Él no tiene ese contacto con el pecado. El pecado es rechazado por Dios. Por eso es que nosotros debemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, quien ha entregado su vida en rescate de muchos, para que nosotros podamos entonces tener esa comunión con nuestro Padre, tener ese puente que nos hizo nuestro Señor Jesucristo hacia nuestro Padre y poder tener comunión con Él, y así Él entonces compartir con nosotros su carácter santo. Entonces, esta parte del carácter de nuestro Dios quita toda pretensión de honra y gloria a los mortales. Dice que Él es Jehová, o es Dios, o es Señor de los ejércitos, hablando de los ejércitos celestiales, de todo lo que está ahí en las dimensiones espirituales. Y además dice que la tierra está llena de su gloria. O sea, vemos a un Dios con un carácter inmenso, pero revelando que su carácter tiene que ver con la santidad. Imagínense, Dios decidió hablarle así a un hombre en una época de su vida que estaba siendo difícil, había tenido ahí la pérdida de un familiar, y se acerca para hacerle un llamado, también un llamado importantísimo, pero revelándole quién realmente él era. Y ahí este hombre se siente casi morir, y él hace una revelación desde su interior, diciendo que cómo Dios se le puede acercar, yo estoy parafraseando, cómo Dios se le puede acercar siendo él, o él sintiéndose un hombre de labios inmundos, porque vivía en un pueblo de labios inmundos, y ahora él tenía esa cercanía con Dios. Dios ahí entonces decide tener un trato con él, santificándolo, apartándolo y dándole un llamado especial. Qué importante entonces nosotros tener en consideración esta parte del carácter de nuestro Dios amado, que tiene que ver con él ser apartado de. Y ahí entonces se nos hace este llamado a nosotros, que lo vamos a ir también desarrollando en esta enseñanza. ¿Cuántos de nosotros entonces estamos pensando que cuando hablamos con Dios estamos tomando su nombre como algo especial, y en un grado también de que Él no es a cualquier persona a quien nosotros nos estamos refiriendo? Hablamos de su paternidad, ¿cierto? Pero eso no nos quiere decir que nosotros vayamos y hablemos como que estamos hablando con, no sé, algún desconocido, como nosotros llegáramos y nos enfrentáramos así como con Dios. Estamos hablando también de un Padre amoroso, de un Padre íntimo, pero también estamos hablando de la persona grande y apartada que es nuestro Dios. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, pensemos en eso cuando nos acercamos en oración, y por eso nuestro Señor Jesucristo también nos invitaba a pensar en esta parte: santificado sea su nombre. Cuando oramos santificado, segundo, cuando oramos santificado sea tu nombre, estamos también declarando nuestra más grande reverencia. Y una de las cosas, o una de las primeras cosas que Dios pidió cuando comenzó Él a crear las leyes morales sobre esta tierra, es lo que vamos a encontrar ahí en Éxodo capítulo 20, busquen en sus Biblias, Éxodo capítulo 20, versículo 7, en donde lo primero que Él comienza a hablar es acerca de cómo nosotros reconocer a Dios.
y no nosotros hacernos imágenes falsas de cómo podría ser Dios para no nosotros mismos engañarnos. Eso yo lo estoy resumiendo, de los primeros versículos del 1 al 6. Pero en el versículo 7, que es lo que vamos a destacar ahora, dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Suena bastante drástico, ¿cierto? Pero el trasfondo de esta palabra que Dios nos está dando es a tener en consideración el temor que debemos tener delante de nuestro Dios cuando nos referimos a Él. Entonces, consideremos y guardemos en nuestro corazón y en nuestra mente: no tomaremos el nombre del Señor, nuestro Dios, porque así lo habla Él mismo, apropiándonos de Él, nuestro Dios, en vano. Entonces, el asunto de santificar el nombre de Dios es tan importante, mis queridos hermanos y hermanas, que los 10 mandamientos o el decálogo lo muestra así, ¿cierto? Lo más grande que se ha escrito durante la historia, que fue esto, el decálogo o los 10 mandamientos, nos ayuda a nosotros a regir nuestra vida moral y nuestra vida espiritual. Pero lo primero que hace entonces esto los 10 mandamientos es asegurar que el nombre de Dios aparezca en primer lugar para ser reconocido. Pero sobre todo, para que no sea tomado en vano. Dios quiso entonces que su pueblo santificara su nombre. Dios se preocupó de que su pueblo se dedicara a esos detalles, que no eran solo detalles, pero que lo tomáramos en consideración. Y que Él mismo entonces lo hizo desde la formación de su pueblo, ¿cierto? Que hoy en día nosotros somos para Él. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón nuestro Dios se preocupó de dejar bien claro eso? Cuando usted ya ahí lea más detenidamente los primeros versículos de los 10 mandamientos. ¿Por qué razón? Porque Él es celoso de su nombre. Es decir, Él cuida su nombre. Entonces, la connotación de esto es no tomar en vano el nombre de nuestro Dios. Santificado sea tu nombre, enseñaba Jesucristo. Expresa entonces también la voluntad de nuestro Dios Padre. Expresa el deseo de que todo aquel que le ama, a Él, va a ser entonces la razón por la que nosotros podamos acercarnos también a Él. Considerando que nuestro Dios nos ha llamado también a adorarle, es decir, reconocer quién es Él en nuestras vidas. Si usted lo usa de otra manera, el nombre de nuestro Dios, entonces lo está usando en vano. No es porque yo lo diga, ni quiera ser categórico, es su palabra la que nos está enseñando esto y que es importante que lo consideremos. Lo primero que entonces nuestro Señor Jesucristo pide y que nos hace notar y que se asegura también, es enseñarnos acerca de a quién nosotros estamos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál entonces nombre debiera ser santificado? Pues el de Dios como Padre, ¿cierto? Vea que el significado que Jesús le está dando a esta oración al pedir que se honrara el nombre de Dios, lo hace entonces en primer lugar. Es importante considerar a quien nosotros estamos también honrando. Por lo general, nuestras oraciones hay veces que no tienen esa precaución de reconocer lo importante que es nuestro Dios. Y a veces vamos y es como que nos saltamos una parte tan importante de comenzar una oración, que es reconocer a nuestro Dios, de santificar su nombre, o sea, no tomarlo en vano, y llegamos y a veces nos saltamos como que saltar una valla así fácilmente y comenzar a hablar o a pedir a nuestro Dios. Es importante entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo lo dejó como una oración modelo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 17, lo vamos a leer
Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, ojo, y si invocáis, versículo 17, por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este texto bíblico encierra todo esto que nosotros estamos enseñando. Nos ayuda entonces nosotros a entender el hecho de que lo que hemos recibido por gracia de parte de nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo en su salvación, no debe ser entonces algo que debe ser pasado a la ligera. Y que nosotros debemos considerar entonces también, con nuestro carácter, el ser también hijos obedientes. No conformándonos a lo que nosotros queramos vivir día a día, a nuestros deseos, y considerar entonces el vivir en santidad, apartado de, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él una vez más recalca aquí en su palabra, no es que solamente Pedro haya tomado de un escrito para copiarlo y decirnos nuevamente esto, sino que es porque es importante considerar lo que el Espíritu Santo está recordándole a la iglesia, de que Él es santo, de que nosotros también debemos serlo. Y que cuando hacemos esta invocación a nuestro Padre, no lo hagamos en vano, sin perder esa parte importante del respeto que debemos sentir hacia nuestro Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, qué importante es entonces considerar que al momento de acercarnos a nuestro Padre y decir santificado sea tu nombre, pensemos en eso. Es decir, estamos dándole el valor a nuestro Dios porque consideramos que Él tiene un carácter también que es santo, apartado de. En conclusión, entonces, hemos visto que la petición de nuestro Señor Jesucristo es que el nombre de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre, sea santificado. Entonces esto lo dijo por el carácter de su nombre, por la reverencia que encierra su nombre y por el poder que tiene su nombre. Otra manera como nosotros podemos deshonrar el nombre de nuestro Señor es cuando le llamamos Señor, Señor, Dios Padre, amado nuestro, pero no estamos haciendo lo que Él nos manda. Cuando hablamos y decimos Señor, estamos diciéndole amo nuestro, dinos lo que quieres que hagamos. Pero en realidad no lo estamos haciendo. Cuidado con eso. Eso es tomar en vano el nombre del Señor. ¿Qué implica santificar el nombre de Dios? Significa honrarlo en palabras y en hechos. Siempre se nos enseña eso. Que no es solamente lo que nosotros podamos predicar, enseñar, sino lo que también nosotros podamos vivir. Y esa es una lucha constante. Es verdad, mis queridos hermanos. Estamos en esa lucha, estamos en esa batalla cada día. Pero no es una batalla que nos traiga así un gran peso que no lo podamos vivir. Porque Él es el que nos está ayudando y dándonos la fuerza. No estamos solos en esto. Pero pensemos en cómo nosotros estamos deshonrándole. Podemos nosotros también deshonrar a nuestro Dios hablando a veces de Él solamente de labios, pero cuando nuestro corazón está lejos de Él. Cuidado con eso, mis queridos hermanos y hermanas. Deshonramos su nombre también cuando con nuestras acciones pecaminosas o un mal testimonio que podamos presentar al inconverso le haga mal. Y a veces piense de que eso tiene que ver con Dios. Cuidado con eso. Deshonramos el nombre de nuestro Dios también cuando decimos el Señor te dice, o comenzamos como a hablar así en vano en el nombre del Señor hacia los demás, cuando en realidad nuestro Señor no ha dicho nada. Cuidado con eso también, mis queridos hermanos y hermanas, tengamos cuidado con eso, porque Jesús también nos dice que si nosotros santificamos su nombre, el resto de la oración, si no santificamos el nombre de nuestro Señor, el resto de la oración va a ser en vano, no se va a cumplir.
Finalmente, mis queridos hermanos y hermanas, no mencione usted el nombre de Dios si no es para adorarle. Cuidado con usar el nombre santificado de nuestro Dios. Santifiquemos su nombre en nuestros corazones. Santifiquemos el nombre de nuestro Padre amado. Que el Señor les bendiga.